Perfecto. Entonces, como siempre acostumbramos habitualmente, y esto es una secuencia, nosotros tenemos que tratar en esta sesión el tema que guarda relación con los factores en el sistema vial y tránsito. En esta ocasión, el factor humano que se trata del ciclista, ¿no? Pues bien, ¿qué representa circular en una bicicleta por la ciudad o por una carretera? ¿No? Un tema un poquito más delicado, ¿sí? En el tema, en el sentido de que el ciclista, como ustedes pueden leer, se moviliza de una manera más cómoda, debería hacerlo de manera ordenada y segura con otros usuarios. De la misma manera, les invito y les motivo para que nosotros sigamos revisando la información que les compartimos en el módulo. En este caso, ustedes tienen de la página 12 a la página 14 algunas directrices que guardan relación con los derechos a los cuales han sido acreedores los ciclistas como usuarios de las vías, ¿no? En este sentido, hay que manifestar precisamente los derechos a los cuales han accedido, que el Estado les facilite para que circulen de esta manera cómoda, ordenada y segura, precisamente los espacios en la vía pública, una circulación privilegiada, espacios gratuitos, libres de obstáculos, adecuados para que las mismas se parqueen, el derecho preferente de la vía en el tema de las circulaciones en las avenidas, que libremente circule con sus vehículos no motorizados detrás de sus automóviles, que tenga circulación preferente en las ciudades, por supuesto que tenga también lugares adecuados precisamente especiales para ellos, podríamos hablar de sendas especiales y por supuesto, como ustedes saben, toda adquisición de derecho trae consigo el cumplimiento de deberes o de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, el ciclista tendría que abstenerse de circular en sentido contrario, tendría que verificar si el estado mecánico de su bicicleta está en perfecto estado, tal como tiene que hacerlo el conductor también con su vehículo, revisar en este caso lo más sensible y lo que cuenta la bicicleta, que son los sistemas de frenos, la presión en las llantas, el labrado, ¿no? No manejar también su bicicleta sujeto a ciertas distracciones, no de soltar el manubrio. Probablemente también una de las que yo sí tácitamente y exigiblemente digo que una sola persona tiene que circular en una bicicleta, por más que ésta esté, entre comillas, adecuada, adaptada, homologada. Creo que es un vehículo que se hizo, se diseñó para una sola persona, por cuanto en el momento de perder el equilibrio estaríamos, no tendríamos la posibilidad de que el otro ocupante le ayude al conductor a salir ilesos en este tipo de inconvenientes. Y por supuesto, como todos los usuarios de las vías, el ciclista también está expuesto a cometer infracciones, ¿no? Como les decía, a veces circula en el sentido contrario, no respeta la señal del stop, por decir, la norma genérica, entra sin precaución a la circulación, gira incorrectamente, va zigzagueando por entre los vehículos, se aparece intempestivamente ante los ojos y la vista de otros usuarios, especialmente de los conductores, y debe evitar justamente convertirse en un elemento invisible. Eso trae consigo consecuencias, ¿no? A veces no vemos una bicicleta que se aproxima, abrimos la puerta de un vehículo y podemos causar un accidente. Hay conductores que también tienen desconocimiento que hay que guardar una distancia de seguridad. También hay ciclistas que no guardan el espacio por donde tienen que ir, deben circular exclusivamente por la derecha o por lo que decía las sendas exclusivas de preferencia para circulación de los mismos. Y por supuesto, ¿no? Volvamos un poquito atrás. El hecho de circular en una bicicleta tiene sus beneficios, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios? Podemos circular sin estar en el ambiente tan denso, tenso que representa precisamente el congestionamiento o embotellamiento de tránsito, circulamos con mayor libertad,
ocupamos menor espacio en la vía pública. Obviamente es lógica esta aseveración. Comparemos solamente el espacio que ocupa un vehículo versus el espacio que ocupa una bicicleta. Otra de las ventajas, nosotros generamos la energía para que ésta se movilice. No requiere un combustible, sobre todo derivado del petróleo, que es lo que nosotros tenemos habituado, acostumbrado a consumir cuando es un vehículo de motor. Y por supuesto es cómodo y rápido, ¿no? Muchas personas pueden movilizarse hacia su lugar de trabajo, hacia su domicilio, hacer alguna tarea en particular en una bicicleta precisamente, ¿no? Obviamente, como les dije, guarden la debida precaución en revisar cómo están todos y cada uno de los componentes de la bicicleta, ¿no? Que hay que guardar como precaución y por eso nosotros hemos anexado siempre a cada una de las láminas para un poquito ampliar la explicación también. El ciclista debe ser, no debe ser invisible ante los otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en una intersección, estamos esperando en el cambio de luz de semáforo, ya es visible para el conductor del vehículo, pero ¿qué tal si ambos vehículos, el uno motorizado y otro no motorizado, están en movimiento, ¿no? Resulta que yo no lo veo que se acerca, no lo veo llegar, y justamente tenemos que decirlo, precisamente que hay un tema relacionado con esta situación que bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, el ciclista debe convertirse en un elemento invisible para los demás usuarios, ¿no? La ventaja que tiene el ciclista es que no tiene cristales, no tiene los parantes del vehículo, para tener justamente un control de toda su periferia, sabe y puede ver con libertad de movimiento lo que está sucediendo a su alrededor con totalidad. No hay lo que sucede en los vehículos, que son los ángulos muertos. Eh, y por supuesto, tiene que estar atento a los obstáculos de la vía. Montículos de arena. Los mismos obstáculos también se considera algún tipo de baranda, dispositivo implementado, publicidad. Estamos hablando también un obstáculo, pero en orden negativo, podríamos decirlo. Es el tema de las zanjas, excavaciones en las vías. También son obstáculos, ¿no? Hay que reconocer esta situación. Y, por supuesto, claro está, hay que ir siempre atento a ello. Y nosotros precisamente después de esta exposición vamos a mostrarles a ustedes un pequeño material multimedia que les va a ayudar a circular tanto en la ciudad como en la carretera y acudir a ciertas señalizaciones que se requieren precisamente para indicar todas y cada una de las maniobras que como conductor de bicicleta, que creo que todos alguna vez hemos montado una bicicleta, poder hacerlo, ¿no? Y el hecho de que vamos a ser conductores no nos limita o no nos restringe que por actividades recreativas, por temas de salud, podemos pues hacerlo esto esporádicamente también, ¿no? Como les decía en la parte introductoria, el ciclista tiene el derecho a la prioridad de paso con respecto a los vehículos de motor. Debe, por supuesto, tener muchísimo cuidado en circular por los espacios destinados para ello, justamente en caso de que no existan circular por el costado derecho, como ya los hemos manifestado, pero es importante tener en consideración esto. ¿Por qué? Porque dada la normativa legal vigente y ciertos gremios, agrupaciones de ciclistas en el Ecuador, y también les voy a hacer partícipes de un manifiesto de Bici Unión que se lo hizo años atrás, en los cuales exigían precisamente que se les entregue espacios, horarios, rutas exclusivas para su circulación. Y qué tan contradictorio sería que pese a contar con esos espacios, esos privilegios, podríamos decirlo hasta cierto punto, aunque hablando de la masificación del uso de la bicicleta, no se puede hablar de un privilegio, sino más bien una cultura positiva que ayuda a que las ciudades se vuelvan un poquito más ecológicas. En el caso de que el ciclista pretenda rebasar a un peatón, que es lo que puede hacerlo, hay que darle el espacio de seguridad suficiente para que no sufra sobresaltos, ¿no? Ustedes saben que a veces una persona va un poquito distraída,
no detecta que se le aproxima algún vehículo, algún objeto, algún, alguna bicicleta que se le aproxima y pudiera causar algún sobresalto, susto, pánico. Ya saben que no todos tenemos la atención, a veces vamos distraídos y por supuesto, si es que existiera, si es que lo tuviese implementado, es de preferencia aconsejable que accionemos el timbre de la bicicleta o utilicemos un tono adecuado de voz para acercarnos al peatón que no genere susto, como les digo. De este modo, también hay que recordar que el ciclista debe estar alerta como todos los usuarios, y adelantarse a lo que probablemente va a ser un conductor de un vehículo, ¿no? Adelántese, identifique cualquier obstáculo que pueda obligarle a realizar un cambio de carril y que al realizar ese cambio de carril, qué sé yo, no se le aproxima un vehículo a alta velocidad. Como les dije, tiene la capacidad de ver toda la periferia de su entorno y no descuide en esa situación. Aparte de que también hay que recordar que no podemos estar circulando haciendo uso de auriculares, chateando por el teléfono celular, que se ha visto, ¿no? O en su defecto, eh, los jóvenes sobre todo a veces van con el manubrio suelto y por ahí un elemento extraño podría precisamente desviar la trayectoria y causar lo que menos queremos, porque siempre buscamos que todos los usuarios en las vías estén en las condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Otra cosa que también es recomendable acá, ¿no? Y esta tiene una consecuencia también. Es recomendable que no se acerque demasiado a la parte posterior de un vehículo porque lo hace invisible ante los demás. Otro error que cometen también los ciclistas es que se apoyan, se hacen remolcar por los vehículos. Entonces, por lógica, yo vengo en un sentido transversal, en una intersección, y doy por hecho, es la lógica, como les digo, que no hay ningún objeto anexo al vehículo que está circulando. Entonces, yo podría embestir sin querer a una bicicleta que está siendo remolcada por un vehículo, ¿no? Y es porque a veces están en una zona de una cuesta, están cansados, ya no quieren pedalear, pero es preferible tomarse un pequeño descanso y continuar con una trayectoria. Como yo digo, cuando hay una bicicleta que está demasiado cerca de un vehículo motor, o va siendo remolcado, se convierte en invisible. ¿Y qué habíamos nosotros hablado respecto para la seguridad? Que lo mejor en estos casos era precisamente volverse visibles. De la misma manera, nosotros como complemento de la información con la que ustedes tienen en el módulo de la asignatura, tenemos que brindar algunos consejitos también. Como les dije, también estaba en desacuerdo con esto. No lleve a otra persona, no lleve a niños tampoco, así este esté homologado para el propósito. Creo que aligeramos en parte las posibilidades de un riesgo de muerte o lesión grave, así que no hay que hacerlo. Lo que les dije anteriormente, no soltar las manos del manubrio, salvo que sea necesario para realizar alguna señal, correcto, en ese momento sí, pues no. No se sujete a otros vehículos para ser remolcado, ya les dijimos el por qué. No circule zigzagueando entre los vehículos, que esa práctica también tienen lamentablemente los señores motociclistas, ¿no? Usted tiene que dirigirse en el sentido de la vía de los vehículos motorizados, ¿no? Eh, no puede ir en contravía, no puede ir subido en las aceras, no puede zigzaguear, como les dije. El momento que está zigzagueando es un doble peligro porque se vuelve invisible, porque yo como conductor de un vehículo no barajo la posibilidad de que detrás mío está zigzagueando una bicicleta, ¿no? Tengo entendido y estoy programado para ver que se aproxime por mi derecha una bicicleta, ¿no? No circule tampoco escuchando reproductores de sonido, atenúa, baja, merma las posibilidades de la audición. No podemos escuchar algún estímulo que se aproxima. A veces vamos tan concentrados en estas distracciones que no son más que un peligro
que incrementa las posibilidades de siniestro. Si usted, como les dije en el caso del conductor de vehículos, necesita hablar por teléfono celular, deténgase en un lugar seguro, haga uso el tiempo que usted crea conveniente y crea necesario. Le va a resultar mucho más cómodo, no va a estar pendiente, alerta de que algo podría suceder, algo podría salir mal, va a tener el tiempo para darle dedicación a las dos cosas, obviamente en tiempos distintos. Si estoy conduciendo, no puedo hablar, y si me detengo, que sea exclusivamente para hablar. Y hablaré con total atención, daré las respuestas correctas, habrá una buena comunicación con el interlocutor, ¿no? En el caso también de las bicicletas, y obvio, ¿no? Es un vehículo que requiere de la capacidad del equilibrio. No ingiere alcohol antes de circular en una bicicleta. Imaginémonos a un conductor en estado etílico yendo en una bicicleta, ¿no? Iría, eh, ¿cómo es esto? Bamboleándose de lado a lado, ¿no? Entonces no nos parece adecuado. Importante, las señales de tránsito y de direccionamiento de las vías son de cumplimiento obligatorio y son para todos los vehículos motorizados y no motorizados. Aquí quiero hacer una pequeña acotación, y ustedes sí han de haber visto, especialmente en las zonas donde hay los mercados, días de feria, por lo general aquí en Riobamba, bueno, ya casi están todos los días en algunos mercados, pero por lo general el día que más se mueven los mercados de aquí en Riobamba son los días sábados, miércoles y sábados. También vemos que no está mal, por algo se autorizó la circulación de los mismos, los triciclos que sirven para ayudar a las damas de casa a cargar sus compras. Y lamentablemente vemos que los conductores de los triciclos no están interesados en usar cascos de protección, no están interesados a respetar el disco de pared, no están interesados en respetar la dirección de las vías, se aparecen sorpresivamente y también por culpa, creo yo, más de ellos son víctimas de accidentes. Así que eso debemos tener cuidado, ¿no? Eso es lo que bajo la ley, bajo la normativa, nos exige cumplir, pero pongámonos en el otro lado, nosotros como conductores, ¿qué debemos hacer? Evitar al máximo la ocurrencia y las posibilidades de un accidente de tránsito, pero si ya no podemos evitarlo, hay que recordar que nosotros tampoco por evitar un obstáculo, una mala maniobra, un acto de imprudencia de un ciclista, estoy hablando como conductor, vamos a poner en riesgo nuestra vida y de los demás, ¿no? Entonces, hasta cierto punto hay un límite para respetar esta situación particular de los usuarios, ¿no? Esta parte me voy a saltar temporalmente porque quiero, como les dije, justamente hacer uso de la herramienta del Internet en la cual me va a permitir a mí hacer la búsqueda de esto, ¿no? Ya se nos ha perdido esta información. Bueno, lo que les decía, ¿no? En años anteriores se formó un gremio conocido como Biciunión.es, obviamente C por el Ecuador, y esta unión de ciclistas han parado tanto en los artículos de la Constitución de la República, como les dije, una nueva Constitución de la República del Ecuador dio origen a un sinfín de variantes y reformas a las leyes, a los códigos, etcétera. Entonces, ellos amparados en los artículos que les acogen, obviamente a todos nos acoge, y hablando del Plan Nacional del Buen Vivir, lo que ustedes habrán escuchado en algún momento es suma causa, hablando de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la parte pertinente, en los artículos 204, 209, fundamentalmente nos dice que cuáles son los derechos a los que tienen precisamente los ciclistas. Transitar por vías públicas del país con respeto, con seguridad, ¿no? Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las carreteras, conocidas como ciclovías, disponer de espacios con adecuaciones para el parqueo de bicicletas, sean terminales terrestres, estaciones metrovía, similares, estamos hablando de lugares de distracción, parques,
plazas, mercados, derecho preferente de vía, circulación en los desvíos, avenidas y carreteras, cruces de camino, intersecciones, transportar las bicicletas de su vehículo de transporte público sin costo. Y respecto de esto, hay también un articulado en la ley y reglamento que hace caer en cuenta las sanciones a las cuales están sujetos algunos conductores de unidades de transporte masivo público, modalidad interprovincial, en el caso de que no, en el caso de que por el contrario se negaren a llevarle a un ciclista con su vehículo, ¿no? El derecho a tener días de circulación preferencial en la bicicleta en zona urbana se estuvo aplicando aquí en Riobamba, no sé por qué desapareció. Tal vez por lo que nos presentaron la ciclovía. En el artículo 219 nos dice que todavía a ser construida, rehabilitada o mantenida a partir de la vigencia de esto, sea realizada por los GAS municipales, por los GAS provinciales y por supuesto el órgano, el Ministerio Rector del sector, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, previo a la fase inclusive de prefactibilidad, cuando se elaboran los estudios, no se diga menos para la ejecución, deben ya contar en el mismo, en su contenido, aquellos diseños para los senderos del uso de las bicicletas, sea para asfalto, de hormigón rígido, y precisamente tener incorporados más lugares destinados para la circulación de las bicicletas. ¿Qué más se manifestó esta organización, Biciunión.es? Basados justamente en los artículos 105, 106, 107 y 302 del reglamento, una exigibilidad en las zonas de circulación y parqueo de las bicicletas. Ustedes saben que el reglamento hace justamente la aplicación de una ley orgánica, ¿no? Aquí se pidió zonas para parqueo, accesibilidad, como les digo, construcción de vías recreativas, ¿no? Que muy poco lo vemos acá, pero bueno, esperemos que se vaya dando atención un poquito más a ello. Y por supuesto, a los ciclistas también les asiste derechos y obligaciones contempladas en la ley. Y por supuesto, uno de los derechos que tienen es de ser atendidos inmediatamente por los agentes de tránsito sobre denuncias cuando haya obstáculos a la circulación por parte de los vehículos automotores, es decir, se parquean en zonas exclusivas, obstaculizan lo que son las zonas de parqueadero, están sobre la ciclovía, y sí hemos visto, yo al menos he visto, que hay vehículos parqueados sobre la ciclovía, motocicletas parqueadas sobre la ciclovía, y acá les da la potestad el reglamento para que sean asistidos por los agentes civiles de tránsito, ¿no? Entonces ellos resolvieron precisamente reconocer esta política, invitaban justamente a que todos propendamos a la cultura, a la masificación de la movilidad, recreación, deporte y salud en bicicleta. Ustedes también ya saben el por qué, ¿no? Contaminamos menos el ambiente, estar en igualdad de condiciones, contar con infraestructura y, por supuesto, solicitar una instancia de coordinación de estas iniciativas, precisamente en coordinación con este o con otros que posteriormente habrán aparecido, pero desde luego este es el génesis de toda esta situación. Y esto se hizo en el año 2014, ¿no? Lamentablemente no hemos estado presentes nosotros, han estado presentes solamente Manabí, Pichincha, Azuay, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Loja, Cañar, entre las provincias que fueron parte de esta iniciativa de Biciunión para la exigencia de los derechos precisamente de los ciclistas, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba considerado en esta lámina, ¿ya? A continuación, algo que no está en la página web y que nosotros hemos logrado captarlo, es precisamente respecto de la ley de tránsito que incluye los derechos y sanciones no a los ciclistas, sino a aquellos conductores que no hacen valer los derechos de los ciclistas. En el artículo 141 se considera contravención leve de tercera clase
para los conductores, $42.5 sería, ¿no? Y la reducción de 4.5 puntos de la licencia de conducir a los conductores de vehículos de transporte público masivo que se nieguen a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que se encuentre adecuado para ello, ¿no? También se aplica, como les dije, por eso dije, vamos a ampliar este tema un poquito, a los conductores nacionales y extranjeros, no hay distinción en ello, que invadan con su vehículo, que circulen o se estacionen precisamente en las vías asignadas para el uso de los ciclistas. Y por supuesto también para los peatones que no circulen por las aceras, ¿no? Sino que lo hacen por la calzada o también libremente se movilizan por la ciclovía o zonas destinadas para la circulación de los ciclistas, ¿no? A ver.